necesita de mi martillo. Vamos a poner en pantalla la lectura bíblica de esta noche, allí en el libro de Josué, capítulo 6, verso 1 al 5 y luego el 20. Dice así el verso 1: las puertas de Jericó estaban bien aseguradas por temor a los israelitas. Nadie podía salir o entrar. Pero el Señor le dijo a Josué: he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros. Tú y tus soldados marcharán una vez alrededor de la ciudad, y así lo harán durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán trompetas hechas de cuernos de carnero y marcharán frente al arca. El 7º día, ustedes marcharán 7 veces alrededor de la ciudad, mientras los sacerdotes tocan las trompetas. Cuando todos escuchen el toque de guerra, el pueblo deberá gritar a voz en cuello. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y cada uno entrará sin impedimento. Verso 20. Entonces los sacerdotes tocaron las trompetas y la gente gritó a voz en cuello, y ante lo cual las murallas de Jericó se derrumbaron. El pueblo avanzó sin ceder ni un centímetro y tomó la ciudad. Vos sabés a esta altura que es Dios quien pelea nuestras batallas, ¿sí? ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. Dios es quien pelea nuestras batallas. Y es por eso que quiero en esta noche hablarte sobre aquellos muros que repentinamente cierran el paso a las promesas de Dios y nos paralizan en el camino a la vida abundante, ejemplificada en esta historia bíblica por la tierra prometida. El pueblo de Israel ya estaba en la tierra prometida y tenían que vencer y tener victoria sobre la ciudad de Jericó. Ahora, los muros en la antigüedad constituían una muy clara señal de protección. Los muros defendían a las ciudades contra amenazas enemigas. Por lo tanto, no estaban de adorno para hacer lucir más lindas a las ciudades. Jerusalén también estuvo rodeada de muros, casi desde su propia fundación. Pero cuando la ciudad fue destruida y llevados sus habitantes en cautiverio, esos muros fueron destruidos. Y juntamente con ellos, el templo, su más excelsa gloria arquitectónica en aquella época. La caída de los muros de las ciudades son una muestra de un gran asedio y con ella su conquista. Ahora, los muros son un símbolo de separación, símbolo de imposibles humanos y de obstáculos para las promesas divinas. Esa era la situación planteada con los muros de la ciudad de Jericó. La dificultad más obvia que venía a la mente de Josué era precisamente esta: ¿cómo tomar la ciudad con semejante fortaleza? Ya que la ciudad de Jericó no podía ser tomada si primero no caían sus muros. Josué sabía de la promesa de la tierra prometida. Sin embargo, ahora hay un muro impenetrable alrededor de esa promesa. ¿Cómo entrar a la ciudad y conquistarla? Y es aquí donde debemos saber que Dios hará la mayor parte en todas nuestras conquistas. En las batallas peleadas por Dios, su estrategia siempre es impensable. La idea más loca es la que Dios lleva adelante. Lo menos imaginable llega a ser posible. Pero para todas sus batallas, Dios invita a su pueblo a unirse a trabajar, a esperar y conquistar su promesa. Debemos seguir a Dios en su estrategia, mi amada iglesia, para pelear nuestras batallas, porque Dios rompe los muros, sí, es verdad, pero necesita nuestro martillo. Necesita a la iglesia. Amén. El verso 1 nos habla de una ciudad totalmente cerrada.
Las puertas de Jericó estaban bien aseguradas por temor a los israelitas. Nadie podía salir o entrar, dice el verso 1. Y la manera como el autor nos muestra la condición impenetrable de Jericó nos hace ver que entrar era imposible desde el punto de vista humano. Tal era la seguridad y el cerrojo de aquellos muros que nadie entraba ni salía. Para Israel era impensable poder derribar las murallas de Jericó con el uso de sus fuerzas. La ciudad estaba cerrada, bien cerrada, por cuanto nadie podía ni salir ni entrar. El asunto se complicaba más. No había una hendidura ni un orificio por donde entrar. ¿Cuál es el significado de esto? El significado de esto es que hay muros, mis amados, que se levantan frente a nosotros, que los consideramos infranqueables. Hay obstáculos al mejor estilo de Jericó, muchas veces, que detienen nuestro crecimiento y detienen ese desarrollo en la fe. La pregunta es, ¿cuál es tu muro que te impide avanzar? ¿Cuál es ese muro que te impide avanzar? ¿Ese muro será tu propio carácter? ¿Ese muro son tus complejos? ¿Ese muro es tu pasado? ¿Ese muro es tu trabajo? Ay, mi hermano, mi hermana, qué tema el trabajo. ¿En qué gran excusa se forma en algunos el trabajo? Hoy el trabajo es una gran muralla que se levanta frente al cristiano, ya que por la situación económica, y a veces no tanto, porque a veces es solo codicia, es necesario trabajar más horas y más días. Y ese muro nos va rodeando y se convierte en un muro infranqueable para dedicar tiempo a Dios, en oración, en servicio, en congregarse para recibir de Dios. No estoy diciendo que no debes trabajar o debes trabajar menos, no, porque seguro necesitas hacerlo, todos necesitamos trabajar. Pero no dejes que ese muro se levante, no dejes que te separe de lo que Dios tiene para vos, a pesar del cansancio. No dejes de congregarte y buscar lo que Dios tiene para tu vida. Yo doy gracias a Dios porque sé que hay hermanos que trabajan muchas horas, pero vienen a congregarse. No se privan de eso. Ahora, ¿por qué enfrentar a Jericó antes de conquistar la tierra prometida? Porque Dios espera que nosotros hagamos la parte que nos corresponde. Dios espera nuestra procesión diaria alrededor del muro. Todos somos llamados para rodear la ciudad. Y sabes, en eso consiste el trabajo de la iglesia del Señor. En rodear la ciudad. Espiritualmente, en oración. Derribar las murallas, los muros que el enemigo levanta alrededor de la ciudad. El verso 2 nos habla de que ya Dios estaba dentro de la ciudad. El verso 2 dice, pero el Señor le dijo a Josué, he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros. En la manera como cayeron los muros de Jericó, hay elementos que desafían toda lógica humana. Los críticos bíblicos encuentran en estos episodios abundante material para atacar la falta de error de la palabra, ridiculizando o racionalizando esta fantástica historia. Para muchos es una historia fantástica, pero por otro lado, ¿qué militar que no tuviera una firme confianza en Dios podría creer que con tan solo dar todas esas vueltas se derrumbaría semejante muralla? Esta estrategia tan inofensiva, aunque sí muy original y espectacular, ¿no parecía más bien un desfile de locos? Ponete a imaginar, imagínate, miles de personas, sacerdotes, soldados, una vez por día, dando una vuelta a la ciudad y yéndose a casa. No parecía una estrategia, ¿no? Parecía un desfile de locos.
¿Y sabes por qué? Porque para el mundo lo que vos haces en el nombre de Jesucristo es locura. Pues ciertamente parecía de todo menos una estrategia militar. Sin embargo, en toda esta historia, la promesa del versículo 2 hace la diferencia en todo lo que va a ocurrir. El Señor que se apareció a Josué como príncipe del ejército de Jehová le da una primicia totalmente alentadora. Como ya Dios estaba en la ciudad, se la había entregado con su rey, pero además con todo su ejército. Porque el único ejército que da por anticipada la victoria, ¿sabés quién es? Es el cristiano. Porque sabemos que hay un Dios poderoso, el cual nos da la victoria. La procesión no debe parar, mi amado, porque pronto van a caer los muros. Amén. El verso 3 nos habla de hacer todo como Dios lo dice, y así había dicho Dios. El verso 3, tú y tus soldados marcharán una vez alrededor de la ciudad, así lo harán durante 6 días. Así como Dios lo establece, si Dios dice que lo hagamos de esa manera, no nos neguemos a obedecerle. No te niegues a obedecer si Dios te plantea y te da el plan de acción, mi hermano, por más loco que parezca. La verdad de esta estrategia divina es que Dios no necesita de tus recursos, ni de mis recursos, ni de armas humanas para enfrentar a los enemigos más poderosos. Y aunque sus métodos parecen ilógicos o locos, ¿sabes qué? Los resultados son inobjetables. Aunque al principio se vea la orden como una locura, al final habrá razones para adorar su nombre. Amén. Dios usa lo más sencillo para demostrar su poder y bendecir a su pueblo. Y la iglesia debe entender este principio. A veces la iglesia está tan saturada de los planes humanos que le cuesta pensar en alguna locura divina para llegar a cumplirlos. ¿O no es locura que en un momento tan malo económicamente, vos y yo donemos alimentos para dar de comer al que no tiene por la misma causa económica? Parece loco, pero Dios está detrás de todo. Amén. Lo mismo es aplicado en la vida cristiana. Queremos ver cosas tan espectaculares que no nos imaginamos a Dios trabajando en lo simple. No pensamos que dar testimonio porque no es algo espectacular lo que tengo que decir, pero ignoramos que Dios obra todos los días en lo sencillo, y de eso también tenemos que testificar, como lo hizo Sandra en esta noche. Amén. ¿En qué consiste entonces el éxito para vencer los muros que hoy parecen impenetrables? Consiste en una vida de obediencia. No podría ser de otra manera, mis amados, porque Dios rompe los muros, pero nosotros necesitamos esperar. Amén. Cuando uno ve todas las recomendaciones de Dios para la toma de Jericó, surgen preguntas lógicas ante lo lógico del plan de Dios. Por ejemplo, ¿por qué esperar una semana para la conquista? ¿Por qué no gritar desde el primer día? ¿Por qué Dios no obró de una vez? ¿Qué propósito hubo en dar tantas vueltas si Dios podía derribar el muro para que el pueblo pueda entrar? El verso 3 nos habla también sobre las vueltas de la paciencia. Dios pudo haber ordenado una invasión frontal contra Jericó, pero en lugar de eso ordenó rodear la ciudad. Pudo haber utilizado escaleras para llegar hasta la ciudad, pero la estrategia de Dios fue crear pánico en los moradores detrás del muro y a su vez dar confianza a Israel para el ataque final. No todos los obstáculos pueden enfrentarse de la misma forma. Los muros espirituales que exigen caminar alrededor de ellos en oración antes que caigan. Hay muros espirituales que tenemos que caminar 1, 2, 3, 50, 100 veces alrededor de ellos en oración antes de que caigan. Y bien podríamos pensar que toda aquella multitud dando vueltas alrededor del muro con tanta intensidad, siguiendo el plan de Dios,
fue ablandando el terreno para el asalto final. Esperar, saben mis hermanos, esperar es el asunto más difícil en la oración. Pero el dar vueltas en oración alrededor del muro va creando un sentido de mayor confianza en el que camina. Y a su vez le hará ver al enemigo el coraje que tiene para enfrentarlos, aunque esté detrás de sus murallas para el enemigo defenderse. Hay muros en nuestras vidas cayéndose con las primeras vueltas, pero ¿sabes qué? Hay otros que por ser más fuertes requerirán de una marcha de los 7 días, necesitarán de una mayor fe. Sin embargo, la victoria será el resultado final. Amén. El verso 4 nos habla de la importancia del tiempo establecido. 7 sacerdotes llevarán trompetas hechas de cuernos de carneros y marcharán frente al arca. El 7º día ustedes marcharán 7 veces alrededor de la ciudad, mientras los sacerdotes tocan las trompetas. Ahora, ¿por qué los muros no cayeron el primer día que salió el pueblo y rodeó la ciudad? Porque Dios determinó que fuera una semana completa. Fue el tiempo que Él puso en su sola potestad, como lo ha hecho con todo. 6 días para ir una vez y regresar al campamento. Cada uno de estos días tuvo que estar lleno de un gran dramatismo. Imagínate a las esposas cuando volvían los hombres y a los hijos haciendo preguntas al final de la jornada. Imagínate a los habitantes de Jericó oyendo durante 6 días las trompetas y luego por la tarde un completo silencio. Imagínate el estado de expectación de Israel y el creciente pánico de Jericó. Y al 7º día, el plan era tocar las bocinas y gritar hasta que cayera el muro. Qué difícil tuvo que ser para los hombres de guerra quedarse quietos, solo caminando en procesión. Los tiempos de Dios producen impaciencia en nosotros. Somos dados a querer que las cosas sucedan instantáneamente. Lo quiero ya, Señor. Nos cuesta detectar los tiempos divinos, pero Dios no nos da las cosas de inmediato, porque está trabajando en nuestro carácter, está trabajando en su propósito sobre nosotros. Cuando nos adelantamos a sus tiempos, seguramente lo echamos todo a perder. El verso 8 nos habla del lugar del arca en la espera. Dice que cuando Josué terminó de dar las instrucciones al pueblo, los 7 sacerdotes marcharon al frente del arca del pacto del Señor, tocando sus trompetas, y el arca del pacto les seguía. Dios había indicado el día y el momento del grito general, ese grito final de parte de los israelitas. Mientras tanto, todos deberían guardar silencio. Y en esto, el llevar el arca del pacto por los sacerdotes sugiere esa idea del silencio, esa idea de reverencia, esa idea de esperar. La presencia del arca, símbolo de la gloria de Dios, crea un orden santo. Así pues, en esta historia hay que destacar el lugar que ocupó el arca, ese instrumento de la presencia divina como poderosa arma de combate. Debemos notar el orden, debemos notar la solemnidad. Allí están los soldados delante de los sacerdotes, que van tocando las bocinas. Y detrás de ellos va el arca, llevada por sacerdotes escogidos. El resto de la procesión va en la retaguardia, todos caminando y esperando las órdenes. Y así fue como Dios lo quiso. Cuán difícil debió ser para los soldados permanecer callados durante tanto tiempo. Cuán importante es la solemnidad y silencio antes de los gritos. ¿Y sabes por qué? Porque cuando hay mucho ruido, en la vida se opaca la presencia divina. A veces debemos hacer silencio y esperar. El mandamiento que menos cumplimos es el que dice: calle delante de Él toda la tierra.
En los planes de Dios hay momentos cuando hay que esperar delante de su presencia en silencio. El recordatorio de este salmo, que es el 37, verso 7, sigue siendo muy oportuno para cada situación en la vida. Calle delante de Él toda la tierra. Ahora, al terminar la última vuelta del séptimo día, la voz de Josué despertó el tranquilo aire vespertino con la orden del verso 16. Dice: empiecen a gritar, el Señor les ha entregado la ciudad. Ahora, ¿podés imaginarte semejante grito? Miles de personas gritando. Otra que la cancha de River o la de Boca, para que no haya diferencia. Muchos hablan por acá atrás, no sé dónde está. ¿Podés imaginarte semejante grito? ¿Te das cuenta de lo que esto produjo en los habitantes de Jericó? Ya estaban desolados, como si una maldición misteriosa hubiese caído sobre su rey y sobre el pueblo, quedando sin aliento, esperando de una manera defensiva, sin haber hecho ningún ataque previo a una población que era menos indefensa que ellos. Y una vez que aquel grito llenó la tierra, los muros de Jericó cayeron. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. El verso 17 nos habla de que Dios cumple la promesa hecha. Dice: Jericó, con todo lo que hay en ella, será destinada al exterminio como ofrenda al Señor. Solo se salvarán la prostituta Rahab y los que se encuentren en su casa, porque ella escondió a nuestros mensajeros. Como en el caso del diluvio, hay un paralelismo donde una sola familia se salvó porque le creyó a Dios, le creyó a su promesa. Aquí también una sola familia fue salvada de semejante destrucción y juicio. Hablamos de Rahab la ramera y toda su familia. Su valeroso acto de fe, sabiendo que era la muerte lo que le esperaba si la descubrían. Ese acto de fe escondiendo a los espías ahora es retribuido con su salvación. De esta manera el Señor cumple sus promesas. En las batallas contra el mal, Él destruye al enemigo según la promesa, pero preserva a los creyentes. Él preserva a los creyentes. Y esta es una de las esperanzas que tenemos para el juicio final. La destrucción de Jericó es una especie de juicio final anticipado. Dios destruirá a los enemigos, pero ¿sabes qué va a hacer? Él va a salvar a todos los creyentes. La promesa de esta victoria fue cumplida por Dios. Así como Dios dijo, así se cumplió. Uno de los textos que debemos recordar es el que dice allí en Números 23:19, después búsquelo en su casa: Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Dios no falta a sus promesas, iglesia. Las cumplió ayer y las va a cumplir hoy y las va a cumplir mañana. El verso 18 nos habla de no dejar vestigios del anatema. Y anatema es todo lo maldito dedicado a falsos dioses. Dice el 18: no vayan a tomar nada de lo que ha sido destinado al exterminio, para que ni ustedes ni el campamento de Israel se pongan en peligro de exterminio y de desgracia. ¿Qué era lo destinado a exterminio? Era todo lo que tenía vida. Sí, así como lo escuchás. Cuando el muro de Jericó cayó, el ejército de Israel entró y destruyó toda la ciudad. No dejó nada en pie. La orden divina era apremiante y eso fue lo que hizo el pueblo. El verso 21 dice que mataron a filo de espada a todo hombre, a toda mujer, joven y anciano. Lo mismo hicieron con las vacas, las ovejas y los burros. Destruyeron todo lo que tuviera aliento de vida. La ciudad entera quedó arrasada. A diferencia de Saúl, quien perdonó lo mejor del ganado y justificó haberlos dejado vivos para dedicarlos al Señor. Mensaje para otro momento. Así lo relata en el primer libro de Samuel 15:15. Israel no hace eso. Israel mata y arrasa con todo lo que tenía vida en aquel lugar. Cuando Dios ordena destruir todo, mi hermano,
Esa orden debe cumplirse, sin dejar nada pendiente. Porque si el hombre trata de ser más misericordioso o más bueno que Dios, ¿sabes qué pasa? Se pone en la línea de la rebelión. En la vida espiritual necesitamos destruir todo lo que es motivo de pecado. Porque todo fue llevado por Jesucristo a la cruz del Calvario. La presencia de un anatema siempre está vigente en nuestras vidas. La tentación de verlo, la tentación de tomarlo, pareciera estar al alcance de la mano. Pero la orden dada es para no codiciar nada de lo que es maldito, o sea, de aquello que es anatema. El verso 19 nos habla que lo mejor debe consagrarse al Señor. Dice el 19, el oro y la plata y los utensilios de bronce y de hierro pertenecen al Señor. Colóquenlos en su tesoro. Cuando Jericó cayó, nadie ganó nada. Todo fue ofrecido al Señor. ¿Acaso no es esto lo que sucede siempre? Siempre va a suceder así, porque Dios rompe el muro, pero la victoria siempre va a ser suya. Amén. Aun cuando Dios ordenó una destrucción total de la ciudad anatema, Dios dio la orden de tomar el oro, de tomar la plata, el bronce y el hierro. Todos estos objetos de valor deberían entrar al tesoro de Jehová. El término consagrados al Señor es de mucha importancia y se debe destacar, mis amados. No se nos dice que ellos deberían tomar esto para sus propios beneficios, sino que todo pertenecía a Dios. Amén. Y si Dios permitió que estos objetos fueran recogidos y atesorados, fue porque Él mismo tenía su propio propósito con el correr del tiempo. El oro y la plata representan la excelencia y la calidad. Estos representan también la pureza y lo permanente. Jericó era símbolo del poder del pecado, del mundo y de Satanás. Ellos fueron reducidos a ceniza, pero su tesoro le pertenecía a Dios. No en vano dice la Biblia, mío es el oro y mía es la plata, dice Jehová. Y debemos consagrar lo mejor al Señor, mis amados, incluyendo el oro e incluyendo la plata. ¿Amén? Amén. Pase a adoración. A modo de conclusión, en la caída de los muros de Jericó, encontramos entonces tres lecciones importantes. Tres lecciones importantes, que quiero que hoy te vayas con esto. Primero, que el pueblo se involucró en el trabajo. El pueblo se involucró en el trabajo. Por eso yo ruego a Dios que vos te involucres en el trabajo que Acción Social, en el trabajo que Evangelismo está realizando. Todos trabajaron, sacerdotes, soldados y el pueblo. No hubo distinción de rango alguno en ese momento. Cada uno cumplió con la parte que le tocaba realizar. Notemos cómo el grito de todos al final hizo que cayera el muro. No fue el grito de uno, ni de dos, ni de tres. Fue el grito de todos los que estaban allí. En segundo lugar, hubo que esperar hasta completar los días puestos por Dios. A veces nos adelantamos a lo que Dios está haciendo por nuestra desesperación y los muros no caen. Y en tercer lugar, el pueblo ganó la victoria. Ahora te pregunto, mi amado, ¿hay algo imposible para Dios? ¿Hay algo imposible para Dios? Claro que no. Claro que me vas a decir que no. Porque la teoría es nuestra fortaleza. Pero entonces te pregunto, ¿por qué dejas que los muros se levanten a tu alrededor y te impidan avanzar y conquistar? Si tenés la seguridad de que no hay nada imposible para Dios. Enterrá la teoría, mi amado, y empezá a creer lo que estás diciendo. Los arqueólogos han descubierto que los muros cayeron hacia adentro de la ciudad, siendo preservado solo el lugar de Rahab la ramera. El único lugar que quedó en pie fue la casa, la vivienda de la ramera. ¿Sabes qué? Por muy grande que sean los muros,
estos van a caer frente a la omnipotencia divina. Amén. Ahora te vuelvo a preguntar, ¿cuál es tu muro que parece infranqueable? ¿Cuál es ese muro que parece infranqueable? Recordá que con nosotros está Jesús para derribarlas. Y que yo sepa, nada se le ha opuesto hasta ahora. Nada se le opone a nuestro Señor. Todo se derrumba en su presencia. Amén. Amén. Amén.